deseamos que nuestro ministerio edifique su hogar para la gloria de nuestro Señor. Con las puertas cerradas, continuamos con la obra misionera, proclamando el Evangelio de la Gracia. Puede orar y apoyar voluntariamente para que sigamos expandiendo el reino de Dios. Contáctenos para conocer los medios. Dios sigue siendo fiel y por eso seguiremos llevando las buenas nuevas pese a las adversidades. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su fidelidad. Les voy a pedir por favor que me puedan acompañar al primer libro de Reyes, por favor, el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 26 en adelante antes de orar. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 26, dice la palabra del Señor. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias Padre por el gran privilegio que nos da de poder seguir estudiando su palabra. Señor, perdona siempre mis ofensas, las de mi familia, las de mis hermanos también, Señor. Límpianos de todo mal y que no pueda haber ningún obstáculo en esta noche para recibir y escuchar su voz. Padre, que pueda ser su obrar para edificación de mis hermanos, y si hay alguien que no le conoce, para salvación de ellos, Dios, use mi vida, por favor. Es mi petición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien, vamos a en esta noche estudiar a Roboam y bueno, el reino dividido. Hasta acá era el pueblo de Israel era uno solo, pero a partir de acá, bueno, se dividirá en el reino del norte y del sur. Y vamos a ver un poquito qué ha pasado, qué es lo que pasa con Roboam. Vamos a ir al capítulo 12, por favor, del mismo libro en el que estamos. El capítulo 12, el versículo 1 dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, ¿no? Por eso había querido que leamos esta porción, porque ahí menciona, ¿no?, que Jeroboam, por medio del profeta Ahías, recibe el mensaje del Señor y le dice que él recibiría en un futuro las 10 tribus. Ahora, aunque esto era algo secreto, de alguna manera Salomón se entera y bueno, quiere matar a Jeroboam, y Jeroboam tiene que huir a Egipto donde estaba. Pero dice el versículo 3,
enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo. Entonces todo el pueblo manda a llamar a Jeroboam y lo hacen de vocero. Ya Jeroboam se había ganado, bueno, no voy a hablar mucho de él, lo haremos en la próxima semana, pero él se había ganado el corazón del pueblo de alguna manera. Entonces ellos le llaman para que él sea el vocero ante el rey Roboam. Y dice ahí el versículo 4, esto es lo que le dicen por medio de Jeroboam al rey actual, al hijo de Salomón, Roboam. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, ¿no? Salomón, se está refiriendo a Salomón y le dice, él ha agravado nuestro yugo. Pero ¿a qué se está refiriendo el pueblo cuando dice esto? A dos aspectos en realidad. El primero es a los impuestos excesivos. Sabemos que Salomón había realizado muchas construcciones, tenía muchos proyectos. Entonces todo esto representaba una suma elevada de dinero. Si bien él, con todos los movimientos que había hecho, con las alianzas, ¿verdad?, con las esposas, había generado muchos recursos, todavía tal vez eran insuficientes, así que de acuerdo a la administración de Salomón, él tiene que generar más dinero y esto lo hacen por este medio, impuestos excesivos. Dice el capítulo 4, versículo 7 de Primera Reyes, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Sin duda sus casas, ¿no?, porque no era una sola, también requerían mantenimiento. Y miren, lo hacían estos funcionarios, estos 12 funcionarios. Dice, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces ellos lo tenían que hacer de esta manera, estos 12 funcionarios, que cada uno un mes del año debía mantener la casa y abastecerlo, lo hacían con estos impuestos excesivos, ¿no? Desde luego esta era una carga pesada, un yugo pesado para el pueblo, pero también dice un servicio obligatorio. Esto se había impuesto, ahí lo vemos en el capítulo 5, versículo 13, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, ¿no? Y esto era una obligación para todas las personas, para todos los varones, para hacer un trabajo obligatorio. La cantidad de hombres, dice ahí, era 30,000. Entonces los funcionarios, había un encargado, que lo vamos a ver más adelante, que estaba encargado de los 30,000 hombres, había hecho una división. 10,000 hombres, bueno, trabajaban un mes, los otros 10,000 otro mes, y bueno, el último mes los otros 10,000, así que más o menos en el año trabajaban 4 meses, ¿no?, los 10,000 hombres, pero esto era, dice, obligatorio, esto había sido por decreto. Aunque esto fue temporal, porque más adelante va a haber, en el capítulo 9, versículo 22, si no me equivoco, están ahí un remanente de los cananeos, y bueno, a ellos como que se los va a esclavizar. Lamentablemente, algo negativo también del rey Salomón es que cada vez su forma de gobierno se asemejaba más al faraón, al gobierno de Egipto. El pueblo de Israel había estado cautivo ahí por muchos años, ¿verdad? Y eran esclavos, los trabajos eran forzados. Salomón se había casado con la hija de Faraón, había mucha cercanía, recuerden, en la importación de caballos también, pero cada vez su forma de gobierno era similar. Los cananeos habían sido obligados no solamente a dar tributo, sino también ya ellos en un tiempo más adelante eran los que hacían esos trabajos, ¿no? Lo que hacían estos 30,000 hombres, ir a talar árboles al bosque de los Líbanos. Pero de todas maneras, muchos tal vez de los extranjeros llegaron a ser parte del pueblo de Israel. Ahora, cuando están hablando, ¿no?, acá con Roboam,
son parte de este pueblo, y por medio de Jeroboam le van a decir: tu padre agravó nuestro yugo con los impuestos excesivos, el servicio obligatorio, mas ahora, por favor, y esta es la petición que le van a hacer, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos, ¿no? Es una petición, creo que noble. Habían sufrido mucho ellos, y la condición era esa, ¿verdad? O sea, disminuye un poco y nosotros te vamos a servir. El versículo 5 menciona: y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Versículo 6: entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre, ¿no? Y hasta acá, bueno, el consejo de estos ancianos. Roboam, a partir de acá, va a cometer muchos errores. Creo que va a cometer necedades. En realidad creo que sería la palabra más adecuada, ¿no? Un necio es aquella persona que deja los caminos del Señor. No sé si Roboam en algún momento estuvo en los caminos del Señor por la forma como va a proceder. Sin duda Salomón sí estuvo en su inicio, estuvo ahí cerca del Señor, su corazón era noble, su corazón era recto, pero luego se apartó de la palabra del Señor y cayó en los pecados que ya habíamos estudiado. Pero al parecer Jeroboam no guardó este mandamiento para los reyes que había ahí en Deuteronomio 17, ¿no? Y la primera necedad que él va a cometer es esta: dice, dejó un buen consejo, ¿no? Y el versículo 8 va a relatar y decir: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. El consejo era bueno, ¿no? Vemos ahí que ellos no estaban pensando en sí mismos, ellos estaban pensando en realidad en el pueblo y en el rey mismo. Si algo que había sorprendido a la reina de Saba cuando viene a visitar a Salomón era la comida, dice, que servían en la mesa, pero también las habitaciones de los oficiales, la presentación de los que servían, el estado en el que ellos estaban, la ropa que ellos tenían. Eso había sorprendido a la reina de Saba. Entonces, tal vez un grupo privilegiado que tenía todos los mejores alimentos, la mejor ropa, los mejores lugares de descanso, eran los oficiales los que servían a Salomón. Sin duda este grupo de ancianos, este consejo también podía disfrutar de estos beneficios. Así que a ellos no les interesaba tanto, tal vez podríamos decir, que Roboam accediera o no accediera al pedido de ellos. Ellos tenían un buen lugar, tenían comida, tenían buena ropa, tenían buenas casas, entonces no era algo que les afectaba. Y también algo que podemos ver acá, dice, ¿no? Los ancianos, estaba pensando en poner como primer punto que dejaron el consejo de los ancianos, pero quise cambiar esto porque el hecho de que ellos sean ancianos, aunque tenían mucha experiencia, ¿verdad? Siempre una persona de muchos años tiene eso, experiencia. Habían sido algunos posiblemente aún consejeros de David, y muchos habían quedado ahí con Salomón, habían visto las equivocaciones que él había cometido también, sin duda las buenas decisiones que él tomó en una primera instancia, pero también las equivocaciones. Así que no era tanto el que sean ancianos. Creo que no siempre garantizará la experiencia o los muchos años que uno tenga para que uno pueda dar buen consejo. Recordemos que el libro de Hebreos menciona esto y dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a repetir cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo el que participa de la leche es inexperto, dice en la palabra de justicia. Entonces el hecho de muchos años también en la vida cristiana, hermanos, muchos tal vez confiamos en eso, no, yo ya tengo 10 años, 15 años en la vida cristiana, no garantiza que nosotros podamos dar un buen consejo y que podamos ser sabios. Pero sin duda el consejo que estas personas habían dado era un consejo de Dios en realidad, creo que era un resumen en realidad, o estaban tomando como parámetro el Deuteronomio 17, esta recomendación que Dios había dado a los reyes, y ellos deberían no descuidar la palabra del Señor. Ellos deberían leerla todos los días, decía, para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. Entonces es prácticamente eso lo que le están diciendo ellos. Si tú les sirvieres, si les dieres buenas palabras, ellos mismos te servirán. Era un buen consejo, pero lamentablemente él deja este consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y el segundo error o la segunda necedad siguió un consejo malo. Y dice ahí el versículo 14, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Nuevamente acá, ¿verdad? No tiene nada que ver ni los muchos años, ni la mucha experiencia, ni que seamos mayores con el hecho de ser jóvenes. Acá el consejo malo que él recibió no fue porque ellos eran jóvenes, sino porque estos muchachos eran necios, sino que estos muchachos no tenían temor de Dios, sin duda no tenían palabra de Dios en su vida. Esto no tiene que ser un parámetro para que nosotros también podamos decir, sí, o sea, estos jóvenes no sirven, su consejo no sirve, su palabra no vale, su servicio es deficiente. El apóstol Pablo ya le había recomendado a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud, pero sí él debería ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y desde luego Timoteo cumplía todo esto. En la carta a los Filipenses, Pablo va a mencionar algunas cualidades de él y va a decir, voy a enviarles a Timoteo porque a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que él sinceramente se interesa por vosotros, dice, porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo, pero Timoteo sí, y ustedes ya conocen los méritos de él, dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el ministerio. Cuando Pablo lo va a reclutar, lo va a tomar para el ministerio, él estaba en su segundo viaje misionero, llega a Derbe y a Listra, y ahí dice, tenían todas estas ciudades, Listra, Iconio, daban buen testimonio, dice, de este joven Timoteo. Y es así como Pablo lo incluye en el equipo misionero para poder continuar este viaje que él había iniciado, ¿no? Entonces era joven, pero sin duda era un ejemplo en servicio, era un ejemplo a pesar de su juventud. El apóstol Juan en su primera carta dice, verdad os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La juventud no siempre es sinónimo de inmadurez. Hay muchos jóvenes por el conocimiento de la palabra, por ese corazón, pueden incluso dar un consejo mejor que una persona mayor, que una persona que tiene muchos años asistiendo a la iglesia. El Salmo 119 dice lo tengo acá creo, dice, vamos a buscar un momentito, el Salmo 119, por favor, el versículo 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, dice, he aprendido porque he guardado tus mandamientos. Entonces es la palabra de Dios que puede llevar a una persona a la madurez, a ser sabio y a tener un buen consejo para dar a una persona cuando lo necesita. Lamentablemente no era el caso acá, ¿verdad? Estos jóvenes que más o menos tenían unos 40 años, ¿no? Recordemos que la juventud en aquel tiempo era un poquito diferente a la que es en este momento, ¿no? Ahora unos 40 años ya no es una persona tan joven, ¿verdad? Pero estos jóvenes eran al parecer de la misma edad que Roboam y le van a dar
dar un consejo terrible realmente, ¿no? Terrible. Y dice ahí el versículo 10, este era el consejo, esto era lo que él tenía que decir al pueblo de Israel, a la cabeza de Jeroboam, que habían venido a hacer esta petición. Dice: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y esta frase era una frase proverbial para decirle que yo tengo más poder que mi padre Salomón. Y le digo que es un consejo necio, tonto, porque realmente ¿quién era Salomón? Todo lo que había hecho Salomón, el hombre más sabio en ese tiempo, creo que realmente Roboam no llegaba ni a los talones, hablando humanamente, ¿verdad?, ni a los talones a Salomón. No tenía el mínimo poder, ¿no? Y esto Salomón lo había adquirido en base a mucho trabajo, en base a muchos años. El templo que había construido, las casas, las obras, jardines, dice, él había escrito más de no sé cuántos proverbios, versos, se había dedicado a muchas áreas, a la zoología, a la botánica. O sea, era realmente Salomón, el poder era increíble de Salomón. La plata era considerada como nada, dice, por la gran cantidad de oro que él había adquirido. Habíamos mencionado a la reina de Saba, que ella se va tan sorprendida y dice: la sabiduría que me habían dicho realmente no es nada comparado con lo que yo estaba viendo. Y ella también le da muchas especias, oro. Entonces Salomón realmente era poderoso, y estos jóvenes no sabían de lo que estaban hablando. Y le dice: mira, diles a ellos que tú eres más poderoso que tu padre. Y continúa diciendo el versículo 11: y mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones, ¿no? Y todas estas frases son como que sinónimos de decir, yo tengo más poder, yo puedo someter más a ustedes. Y sin duda esto era una actitud arrogante, orgullosa. Fue una necedad querer compararse con este rey tan poderoso, ¿no? Con todo lo que había logrado Salomón. Creo que aquí una lección importante, hermanos, ¿verdad? Que siempre el orgullo no nos dejará ver las cosas como realmente son. El querer aparentar ser algo que realmente no somos, ¿no? Si ustedes recuerdan, hay una fábula en las fábulas de Esopo, donde había una rana, ¿verdad?, que ahí la ve a una vaca, y él quería impresionar, quería producir temor en este animal que es mucho más grande que él sin duda, y él empieza a inflarse y llega un momento donde alcanza el límite y la rana revienta, ¿verdad? Y a veces pasa eso, ¿no? El orgullo es eso, querer inflarnos, querer mostrar un tamaño que realmente no tenemos. Creo que la humildad es una característica, una cualidad que no debería faltar en nosotros como cristianos. La verdadera humildad, no la falsa, esa verdadera humildad que reconoce las cualidades, los puntos fuertes que una persona puede tener, pero también nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Alguna vez les decía, siempre habrá personas que vayan más allá de lo que nosotros somos, en varios aspectos, tal vez en lo académico. Siempre habrá personas que sepan más que nosotros y personas que sepan menos también. Pero las comparaciones siempre serán necias, y las comparaciones siempre nos llevarán a cometer errores. Roboam no tenía ningún sentido el consejo de estos jóvenes también de querer compararse con su padre en poder, en fortaleza, y no había necesidad. El apóstol Pablo dice esto a la iglesia allí en Corintios, en la carta de 1 Corintios, y habían los hermanos ahí como que haciendo alarde, ¿verdad? Algunos de Apolos, algunos de Pablo, y él dice: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a lo que cada uno se les ha concedido. Y realmente cada persona, cada cristiano, cada siervo hace de acuerdo a lo que se le ha concedido. No va a poder hacer más allá de lo que Dios le ha dado.
Y no importa quién haga más, quién haga menos. Dios no va a medir o no va a recompensar a sus hijos, a sus siervos por la cantidad de cosas que hagan, sino por la fidelidad. Recordemos ahí, el Señor contó esta parábola de estos mayordomos, ¿verdad? De estas personas que se les dio algunos 5 talentos, a otro 3 y a otro 1. Los 2 primeros invirtieron, dice, y ganaron. Cuando volvió su amo, le pudieron dar los intereses. Pero este último dice que tomó este talento y lo escondió en la tierra, y cuando vino su amo le dijo, bueno, acá está tu talento, porque sabía que eras hombre que, cosechas donde no has sembrado, le dice, así que tuve miedo, aquí está tu talento, ¿no? Y el Señor le dice, siervo, dice, malo y negligente. Entonces, aunque se le había dado poco, él debía ser fiel en ese poco. Él debía intentar que eso tenga alguna ganancia para cuando venga su amo. Y es de la misma manera, hermanos. Algunos hemos recibido poco, algunos habrán recibido mucho, pero debemos ser fieles si hemos recibido poco en lo poco que hemos recibido. Porque el Señor también demandará, al que mucho se le ha dado, mucho también se le va a demandar. Entonces no hay necesidad, hermanos, de querer aparentar, hacer muchas cosas, sino fieles en lo que Dios nos permite hacer. Y bueno, acá lamentablemente siguió un mal consejo. No solamente dejó un buen consejo, siguió este consejo malo que le habían dado sus amigos, que tenían más o menos la misma edad que él. Dice el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Hasta este momento era el dinero de ellos, los impuestos, el trabajo que podía generar recursos para seguir haciendo obras. Pero al ver ellos la respuesta, porque dice ahí algunos versículos que no lo tengo acá, pero dice que la palabra de él fue dura, que no oyó al pueblo, y la reacción del pueblo fue esta. ¿Qué parte tenemos nosotros? En realidad, ¿qué nos está tocando de bueno a nosotros? Al final, las mejores habitaciones, la mejor comida son para los que tienen una posición. ¿Y a nosotros qué nos toca? Bueno, de acá en adelante dice que provea la casa de David simplemente para ellos. Y ellos se van a sus tiendas. Bueno, acá el pueblo prácticamente va a empezar a dividirse. Y acaba a cometer otra necedad, ¿no? La última que vamos a ver en esta noche, dice, eligió a una persona equivocada. Roboam, al ver esto, que el pueblo se estaba yendo, se estaba dividiendo, como que quiere recuperarlos, no sé si se da o entra en cuenta realmente el error que había cometido, la mala actitud, el orgullo que había tenido al tratar tan torpemente ante una petición noble, ante una petición en realidad también que era costumbre, dice en Mesopotamia, cuando entraba un nuevo rey, de alivianar un poco los impuestos, perdonar algunas deudas si ellos tenían y reducir el trabajo forzado si ellos estaban realizando también algún trabajo de ese tipo. Pero él no había querido hacer esto ni por costumbre, ni por temor de Dios. El pueblo de Israel ya había pasado mucha por la esclavitud allá en Egipto. Creo que él tenía la oportunidad de cambiar esto, pero no lo hizo, ¿no? Pero al ver esto, que ellos se estaban yendo, que los estaba perdiendo, va a elegir a una persona para que sea un intermediario, para que él pueda reconciliar al pueblo con Jeroboam. Y dice ahí el versículo 18 del capítulo 12, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. ¿Quién era este Adoram? Les había mencionado que Salomón tenía 12 funcionarios, ¿verdad? Cada uno tenía que proveerle y abastecerle cada mes del año. Ahora, parte de esos funcionarios, adivinen quién era, justamente era Adoram, era uno de estos funcionarios. Bueno, habíamos hablado de la leva o del cargo también que mencionamos ahí en la lectura cristiana, de estos 30.000 hombres que deberían hacer trabajos forzados, ¿no? Trabajos obligatorios.
¿Y quién estaba encargado de ese grupo? Justamente era este Adoram, ¿no? Por eso dice acá estaba sobre los tributos también Adoram. Y miren, la necedad de él era tanta, la falta de sabiduría, la falta de prudencia, que toma a este hombre Adoram y lo envía para que negocie con ellos. ¿Cuál es el resultado? La muerte. Yo creo que el pueblo estaba enfurecido, enojado, no solamente por la respuesta, por el trato que le había dado Roboam, sino porque le envían a este hombre que había sido tal vez el capataz, ¿no? como un jefe ahí que los oprimía, que los presionaba, que les obligaba a hacer este trabajo, que cobraba los impuestos excesivos, y lo terminan matando. A raíz de esto, lo único que le queda a Jeroboam es, dice el versículo 18, entonces el rey Roboam, se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Tiene que escapar. Su vida corría peligro. Dice el versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Es así como el reino se divide, es así como esta unidad que desde luego el Señor quería, ¿no? El Señor, si algo que desea de su pueblo es unidad. El Señor Jesús ya lo había mencionado esto en su oración sumo sacerdotal, ahí en el capítulo 17 de Juan. Hablando de los discípulos, dice que ellos sean uno, como tú y yo, Padre. Dice, tú en mí y yo en ti. Como somos uno, que ellos también puedan ser unos, que puedan vivir en unidad para que el mundo sepa que tú me has enviado. Y algo muy triste es ver cómo personas, por su imprudencia, por su orgullo, pueden dividir el pueblo de Dios. Pasó acá con el pueblo de Israel. Pasa en las iglesias. Personas que no quieren escuchar al pueblo, que piensan que son más que los demás, se ponen por encima del pueblo, no quieren ceder ante ciertas cosas por su orgullo, por su arrogancia, y terminan rompiendo la unidad que tanto Dios desea de su pueblo. Dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, ¿no? Pero, dice el versículo 22, vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, bueno, acá va a pasar algo. Roboam todavía no se da por vencido, aunque huye, va a juntar entre Benjamín y Judá 180,000 hombres, dice, expertos en la batalla. Va a juntarlos a ellos y dice, bueno, a la fuerza. No quisieron negociar, no quisieron volver a las buenas, van a volver a las malas. Y Dios va a utilizar a este profeta Semaías para que él diga lo siguiente, versículo 23, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Acá se cumple lo que él había dicho, ¿verdad? En la lectura que habíamos tenido antes de iniciar esta enseñanza. Por medio del profeta Ahías le había dicho a Jeroboam, te voy a dar estas 10 tribus, ¿no? Y acá va a impedir esta guerra y él le va a decir al pueblo y a Roboam, yo he hecho esto. Y esto era como el juicio, ¿verdad? El juicio que se estaba cumpliendo por la desobediencia de Salomón, recordemos. Dios se había enojado contra Salomón y le había dicho, voy a romper el reino de ti, porque tú te has dado a la idolatría, has hecho lugares altos para todas tus mujeres, ahora el reino no lo voy a dejar así, pero por amor a David, tu padre, no lo voy a hacer en tu tiempo, Salomón, lo voy a hacer con tu hijo Roboam. Y acá se está cumpliendo el juicio de Dios, ¿no? Pero creo que dos cosas acá, queridos hermanos, siempre estará el juicio de Dios, el castigo de Dios, el obrar de Dios, su soberanía. Pero también considero, hermanos, que si Roboam se hubiera rendido al Señor, si él hubiera ido a la ley, a las escrituras, hubiera escuchado este buen consejo de estos hombres que no eran sabios por la experiencia ni los años, como le decía, porque creo que ellos sí fueron a la palabra del Señor para dar este consejo,
Si él hubiese escuchado, posiblemente esto no hubiera ocurrido, posiblemente se hubiera retrasado, porque dice el Señor: al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Pero lamentablemente la historia termina así. Israel se divide por la necedad de este hombre. Y bueno, ¿qué aplicaciones podemos sacar de esta enseñanza? Creo que la iglesia en este tiempo necesita más hombres sabios, necesita que dejemos de ser necios, no tanto hombres con experiencia. Sé que en el pensamiento de muchos hay eso, ¿verdad? No, pero él es muy joven, ¿cómo le vamos a dar este ministerio? No, necesitamos un hombre casado, un hombre que tenga hijos, que tenga años en la iglesia. Pero ya lo había dicho Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces necesitamos hombres, mujeres, no importa su edad, que sean muy jóvenes, pero que sean ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que tengan conocimiento de la palabra, que hayan crecido, que hayan madurado. Y necesitamos esas personas que puedan dar un buen consejo, que su vida sea un ejemplo a seguir. Creo que necesitamos más de esas personas para la obra del Señor. Querido hermano, no diga esto. A veces hemos escuchado: creo que ya he servido mucho, ¿no? Ahora tenemos que dejar a la juventud. No, también necesitamos de usted, no solamente por la experiencia, por lo mucho que ha vivido. Si Dios lo ha usado a usted hasta este tiempo en muchos ministerios, bueno, no tome la decisión usted. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. No tome usted la decisión de dejar el ministerio a un lado. Que sea el Señor. Si un día el Señor va a decir: bueno, hasta acá me serviste, amén. Pero si el Señor le va dando nuevas oportunidades, sea sensible a la voz del Señor. Y queridos jóvenes, ustedes no esperen a que sean casados, a que tengan, no sé, 30, 40 años ya para empezar a servir. Ustedes pueden empezar a servir ya cuando son muy jóvenes. Vemos el ejemplo ahí de este muchacho Daniel. Daniel era joven y en su juventud tenía convicciones. En su juventud propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y Dios lo utilizó de una manera impresionante, y Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Pero necesitas que la palabra de Cristo more en abundancia en vos. Necesitas ser ejemplo, desarrollar, crecer, madurar. Y eso es independientemente de los años de iglesia que tengas, de cuántos años estás asistiendo a la iglesia. No es sinónimo tiempo de ser cristiano a madurez. Eso depende de cuánto tiempo pases con el Señor, y el Señor y su palabra te llevarán al crecimiento, ¿no? Y bueno, hablábamos acá de este hombre, de Roboam, de su necedad. Querido joven, querida señora, amigo que nos ves, que no tienes a Cristo, hay un versículo en la Biblia que dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es aquel que decide apartarse del camino de Dios y escoge un camino fácil que está muy lejos de la humildad. No vayas por ese camino. Hay caminos que al hombre le parecen, dice, derechos, pero su fin es camino de muerte. Creo que es sabio seguir el camino que Dios ha abierto para poder llegar a Él. Ese camino es Cristo. Jesús, estando acá, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el mejor camino que usted puede seguir. Es la decisión más sabia que usted puede tomar. El camino a la salvación. Usted necesita esa salvación y lo puede encontrar en Cristo. Y espero que en esta noche pueda decidir tomarlo. Y usted lo puede hacer clamando a Él. Dígale: Señor, entiendo que Cristo me lleva a usted, porque no hay otra forma. Dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesús encontramos esta salvación. Y espero que usted pueda tomar la decisión en esta noche de tomar ese camino, dejar la necedad y ser sabio,
Sin duda esa sabiduría le llevará a la salvación por la fe. Vamos a orar esta noche para concluir. Señor, gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor, por esta historia que ha quedado registrada, Señor, en las Escrituras, para que nosotros podamos aprender también de estos errores y no poder caer en ellos. Señor, líbranos de seguir consejos malos. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el que no anduvo en consejo de malos. Líbranos de eso, Señor, por favor, que podamos prestar atención a los consejos que hay en su palabra, que sin duda son los mejores, que podamos buscar el consejo de personas que le aman, que le sirven, que le siguen, Señor, que no podamos menospreciar ni a las personas mayores ni a los jóvenes, que podamos, Señor, nosotros también buscar como pastores las personas adecuadas para poder servir, para poder delegar, que no podamos nosotros también ser necios como lo fue Roboam al escoger una persona no adecuada para una tarea equivocada, Señor, y ser imprudentes en eso, que no podamos poner las manos con ligereza a nadie, respaldando, Señor, que son aptos para servir cuando todavía les falta crecer, les falta madurar, Señor, tal vez no cumplen todavía con las condiciones registradas en su palabra. Que nosotros, Señor, podamos ser sabios también en eso, como líderes, como pastores. Gracias, Señor, en esta noche le damos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad.